Desplazamiento, estancia, comidas, actividades. En estos meses el bolsillo se resiente y mucho. Si hablamos de nuestra comunidad, sepan que el gasto en viajes en verano ronda los 260 euros. Para reducir esos gastos, muchos prefieren recurrir a vacaciones de bajo coste. Pero, ¿en qué consisten? ¿Por dónde comenzamos a recortar dinero cuando nos vamos de vacaciones? Una de las opciones favoritas de los que buscan no gastarse mucho en sus vacaciones son los campings. El año pasado los campings españoles registraron su récord de usuarios con casi 8 millones de pernoctaciones. Hace 10 años, antes de la crisis, esa cifra apenas superaba los 6 millones de visitantes. Ellos son Juan Luis y Belinda, una pareja de Zaragoza. Llevan años pasando las vacaciones en su caravana. Hoy comienzan la temporada de verano. ¿Lo tenemos todo? Sí. ¿Y lo de la barbacoa qué? Ay, las cosas de la barbacoa. Mi regalo. Venga, no me lo puedo dejar. Pues genial, va a ser un año genial. Vamos a abrir la temporada de camping este año. Que no se nos olvide sobre todo las llaves de la caravana, porque si no, no podemos entrar. Y a Luke, por supuesto, al perro. Luke, vamos. Venga, vamos. Nosotros tenemos aquí una caravana, un avance, una tienda cocina y la dejamos cerrada durante todo el invierno. Venimos hoy ya por primera vez a abrirlo, a limpiarlo todo, para prepararlo para pasar las vacaciones aquí. Hace 24 años que tenemos la caravana y estamos todas las temporadas a abrir, como hoy, Sí. a abrir Sí. y a prepararla para poder venir en vacaciones. Vamos a dar la luz ahora, lo primero, porque para poder tener luz, y la luz no se paga aparte. Va incluido dentro de todos los precios de la caravana. ¿Cuánto cuesta? La caravana nos cobran 290 euros de la temporada de invierno y 3.000 euros de la temporada de verano. Para ellos la temporada de verano es del 1 de abril al 30 de septiembre. Esta puerta permanece siempre abierta, a ver, la cerramos con cremallera, pero nada más, porque, a ver, es de PVC, cualquiera lo podría abrir. La caravana la tenemos hace bastantes años, cuando lo compramos existía la peseta y nos costó unas 300.000 pesetas la caravana, era de segunda mano ya, ¿eh? Pero bueno, la caravana ha durado y está bastante bien. Bueno, en las parcelas no tenemos agua. Nosotros somos un poco privilegiados porque tenemos la fuente en la misma zona nuestra, con lo cual esto lo tenemos muy bien. Tenemos los baños muy cerca, con lo cual nosotros no utilizamos el váter químico. Preferimos cogerla embotellada porque tiene un sabor un poco extraño, pero es buena. Ahora para regar, pues estupendamente, ya ves, o sea, muy bien. Esto es la cocina y aquí, como verás, tenemos periódicos porque para la humedad esto es lo que mejor hay. Llenamos todo de periódicos, armarios, cajones y todo, y ahora cuando venimos para abrir, pues quitamos todos los periódicos. Bueno, pues en la cocina es un camping, pero tenemos de todo. Tenemos nuestra placa de vitrocerámica, tenemos un horno normal y tenemos el horno microondas. Y a veces cocinamos fuera. Eso más mi marido, que es el más cocinicas que yo aquí. Solemos comprar aquí en el supermercado del camping, solemos comprar casi toda la comida. Si venimos fin de semana sí que muchas veces te traes la comida, porque así consigues rapidez, más que nada, estar más tiempo en el camping, que a fin de cuentas es lo que nos gusta. No se gasta mucho. Tampoco no es ilógico el irte a cenar el sábado por la noche. Gastáis como si estuvierais en Zaragoza. Sí, más o menos lo mismo. Tal vez a lo mejor un poquito menos, porque en Zaragoza saldrías a cenar por ahí. La caravana son espacios pequeños, pero están muy bien aprovechados. Tenemos de todo, tenemos en los altillos, está todo lleno de armarios para meter cosas. Tenemos aquí un armario ropero, genial, para meter aquí todas la ropa. No, de ropa no se gasta tanto en un camping, vas casi siempre con bañadores y poca ropa, pero bueno, siempre utilizas bastante, claro. Luego siempre haces corto con todos los espacios. Pues aquí dormimos, bueno, la familia somos 3. Tenemos una hija y el matrimonio, pero generalmente aquí siempre estamos más gente viviendo. Aquí dormimos 2, es una cama de matrimonio y esta es otra cama de matrimonio. Aquí pues 5 personas dormimos perfectamente, ¿eh? Que en total hemos llegado a estar 17 personas. La caravana llena y ahí fuera el avance todo con colchonetas, hasta 17 personas. Eso es una barbaridad, pero aquí se ha hecho. Hombre, hola, buenas. Hombre, ¿qué tal? Billy, ¿qué tal? ¿El invierno bien? Bien, todo bien. ¿Vosotros también bien? Todo bien, todo pues bien. Pues aquí, a limpiar para preparar el verano. Muy bien, perfecto. Pues venga, con Venga, ganas. hasta luego. Venga, hasta luego. Pues la capacidad del camping es de 440 parcelas, unas 1.200 personas aproximadamente. ¿Cuál es el rango de precios? Por ejemplo, estar aquí una semana. Pues mira, una familia aquí aproximadamente puede variar según la temporada, pero desde la mínima, que pueden ser unos 28 euros
Parcela con tienda, caravana y demás, 2 adultos y 2 niños y luz, te puede salir 28, hasta unos 48, 50 temporada alta. Lo mismo por familia. ¿Has cogido el vino? Sí, Venga, vamos. pues vamos que nos esperan. Vamos. Hombre, el camping, la cantidad de veces que podemos venir económicamente nos da. En vez de estar un mes de vacaciones, puedes estar más fines de semana también viniendo al camping. Si no, los 3 de casa tendríamos que irnos 15 días de vacaciones. La verdad es que es una forma de vida y lo hacemos porque nos gustan. Y luego, indiscutiblemente, los amigos. Los amigos que haces en el camping es una pequeña familia. ¡Hala, que ya estamos aquí! No querías traer la botellita, ¿eh? Sí. Era por eso. Yo llevo 15 años, él es más veterano, puede hablar mucho mejor del camping. Vale, yo llevo 52 años aquí. 52 ya son muchos, yo no creo que llegue a 52, pero bueno, ojalá llegue porque son experiencias muy bonitas lo que se vive aquí. Y se hace más vida fuera que dentro. Experiencias muy bonitas, yo recomiendo a todo el mundo el camping, ¿eh? Es un ambiente libre. Es que la forma de vida en el camping es eso, libertad, estar más en la calle que dentro y el poder mirar al cielo y ver el cielo en cualquier momento. Y el camping o lo odias o lo amas. Y nosotros evidentemente lo amamos.